Un saludo a todos. Continuamos con el tema de relaciones tróficas correspondiente a la segunda parte de la GTA de septiembre. Vamos a hacer un análisis de los conceptos y de los indicadores que ustedes deben reflejar en la resolución de los ejercicios de esta segunda parte. Este es un tema bastante sencillo, muy teórico. Este es básicamente un repaso de temas que ustedes han estado viendo desde la escuela. Y vamos paso a paso, ¿verdad? Como siempre, iniciando en la segunda parte de su folleto de 11º año, en la página marcada como 33, donde dice relaciones tróficas de los ecosistemas. Cuando nosotros hablamos de relaciones, son aquellas interacciones que se pueden dar en los seres vivos. Y si nosotros hablamos de trófico, estamos hablando de sustancias alimenticias que luego pues obviamente todo esto va a conllevar a una relación energética de un organismo al otro. Entonces, realmente los seres vivos son sistemas termodinámicos de tipo abierto, o sea que ellos son capaces de intercambiar materia y energía. En este aspecto sabemos que continuamente pues se requiere del aporte de energía y de materia para mantener esa estructura, tanto en cada organismo como a nivel general. Esa forma en la que se traslada la energía es unidireccional, o sea, si un organismo obtuvo energía de una planta, por ejemplo, llega un venado, entonces el venado obtuvo la energía de la planta. No se puede devolver, o sea, la planta no va a obtener energía de ese venado. Entonces va en una sola dirección. Acá es importante que nosotros comprendamos que la transferencia de la materia entre los organismos va a crear estas relaciones alimentarias. Y vamos a hacer el análisis de la clasificación de los organismos según esta interacción que tienen respecto a los sistemas de alimentación y de energía. A esto nosotros lo llamamos niveles tróficos. Okay, entonces, en un ecosistema, las moléculas orgánicas que van a contener energía y están producidas por los organismos autótrofos o productores, que en este caso serían las plantas. Hay otros, ahorita los vamos a analizar más profundamente, pero por importancia a nivel del ecosistema, los productores que nos compete, que pues se encargan de alimentar al resto de la cadena, serían las plantas, ¿verdad? Que serían los productores superiores. Esto va a ser la fuente de alimento para organismos heterotróficos o heterótrofos. A los productores también se les llama autótrofos, o sea, que producen su propia molécula energética. A los consumidores se les llama heterótrofos, que son aquellos que no somos capaces de producir moléculas alimentarias. Y por último, pues están los consumidores. Ahora vamos a analizar un poquito de cada uno. Primero, ¿qué es un organismo productor? También llamado autótrofo. Ok, son el primer eslabón de la cadena alimenticia, o sea, son los más importantes porque son los generadores básicos de energía. Entonces, ellos son capaces, en este caso de las plantas, de realizar fotosíntesis. O sea, que ellos sintetizan moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas que son simples, como son el agua y el dióxido de carbono. Con la energía que viene del sol, ellos elaboran moléculas orgánicas complejas, que en el caso de la alimentación lo que nos compete es la glucosa y la celulosa, ¿verdad? Y a partir
de estas, los demás organismos, o sea, los consumidores, se van a alimentar. Entonces, hablando de los ecosistemas terrestres, básicamente, los más importantes son las plantas. Las plantas, como les decía, son fotosintetizadores, o sea, que a partir de la energía solar, de ahí viene el término foto, de luz, ellos, utilizando las otras moléculas inorgánicas, van a construir o formar una molécula orgánica compleja, que es la glucosa. También existen otros productores, que son los quimiosintetizadores, ¿verdad? Como lo indica en la página 34. Pero ¿quiénes son los quimiosintetizadores? Son algunas bacterias, ¿verdad? Como las nitrobacterias, ferrobacterias o sulfobacterias, que también son capaces de producir moléculas energéticas. ¿Por qué generalmente no se les menciona tanto? Pues porque estas bacterias en muchos casos se encuentran en las profundidades del océano, y la cantidad de energía que aportan al resto del sistema realmente no es muy importante. O sea, no hay muchos otros organismos que obtengan la energía que han producido ellos, porque es una cantidad, desde el punto de vista de cadena trófica, es insignificante, pero sí es importante que sepan que existe. Entonces, existen los productores fotosintetizadores, vamos a anotarlo aquí, y los quimiosintetizadores. Okay, vamos con los consumidores. La palabra lo dice. Los consumidores u organismos heterótrofos no somos capaces de producir nuestra propia molécula energética. ¿De dónde la obtenemos? Pues de los productores. Esto es, como se nos enseñó en la escuela, por medio de una cadena, que hay varios consumidores, y ya lo sabemos. Están los primarios, ¿verdad? Que serían los herbívoros, ¿verdad? Los que consumen hierbas. Secundarios, terciarios, dependiendo de quién se coma quién. Obviamente un secundario, un consumidor secundario sería un carnívoro, ¿cierto? Correspondería a los carnívoros primarios, que se alimentan de herbívoros, y así sucesivamente. Acá dentro de esta clasificación de consumidores también ustedes podrán ver en la página 35 que hablan de los omnívoros. El término omni significa para todo, o sea, son los que se alimentan básicamente de todo, digamos, por decirlo de una forma simple. Son aquellos que tanto consumen carne como consumen plantas. Un ejemplo serían los cerdos o el ser humano, ¿verdad? Nosotros somos omnívoros. La mayoría, ¿verdad? Existen personas pues que sí tienen una dieta especializada en vegetales, por ejemplo. También acá están los saprófagos, que son los que se alimentan de materia orgánica muerta, ya sea cualquier tipo de materia orgánica muerta, por ejemplo hojas, o ya sea de cadáveres de cualquier otro organismo, o bien de excrementos. Entonces, los saprófagos los podemos clasificar, que sería en necrófagos, que se alimentan de cadáveres, en coprófagos, que se alimentan de excrementos de otros animales, o los detritívoros, que se alimentan de materia orgánica fragmentada, como las lombrices de tierra, por ejemplo. Los descomponedores, ¿verdad? Son también consumidores, si viéndolo desde un punto de vista muy lógico, ¿verdad? Les puedo dar el ejemplo de descomponedores de los hongos, ¿verdad? Y las bacterias. Esto de acá, hongos y bacterias.
y pues ellos se encargan básicamente del consumo de organismos pues en estado de descomposición, ya sea plantas o animales. Los descomponedores también se pueden dividir, se clasifican en saprófitos o mineralizadores. Los saprófitos pues se encargan del consumo de materia orgánica, pero mediante una digestión externa. Eso podrían ser, por ejemplo, hongos y bacterias. Y los mineralizadores pues obtienen la energía de materia orgánica procedente del metabolismo de otros organismos y la transforman en sales minerales. Por ejemplo, serían algunas bacterias que cierran el ciclo de bioelementos en los ecosistemas, como las bacterias nitrificantes, por ejemplo. Vamos a continuar. Cuando nosotros hablamos de productividad primaria, pues ahorita estábamos mencionando a los organismos productores, ¿verdad? Que para efectos de importancia a nivel de las redes alimentarias, los más importantes, aunque sabemos que existen otros, son las plantas, ¿verdad? Entonces, la energía va a entrar a toda comunidad mediante la vía de la fotosíntesis. Entonces, ¿cuál es esa energía? Ya sabemos que proviene de la luz solar, ¿verdad? Entonces, la luz blanca del sol va a ingresar a través del proceso de fotosíntesis, que luego lo vamos a ver más a profundidad en el siguiente tema. Y esta energía va a alimentar todo el resto de los procesos. ¿Qué ocurre en la fotosíntesis? Pues ingresa luz solar, agua, ¿verdad? El dióxido de carbono y se liberan oxígeno y se libera azúcares, pues que la más importante para nosotros sería la glucosa. Entonces, obviamente, pues, las plantas, al ser seres vivos, ellos producen la molécula de glucosa, que va a pasarse al siguiente nivel al ser consumidas por los herbívoros o consumidores primarios, como las vacas, los venados, los conejos, los gusanos. Pero no es que toda la energía que se produce va a pasar al siguiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente la planta necesita energía para su propio consumo, para su propio metabolismo. Entonces, una cosa es la productividad neta, que es la que queda, ¿verdad? Después de que la planta ha usado la energía en su mantenimiento. Porque la productividad bruta es la total. Y luego de que se han realizado las funciones vitales o el metabolismo, pues queda la productividad neta, que es la que puede pasarse en la cadena alimenticia hacia los otros organismos. Esto se encuentra en la página 36. La productividad primaria. Ok, vamos a continuar a la página 37. En la página 37 hablamos en el texto de algunas leyes que gobiernan el flujo de la masa y la energía. O sea, ¿por qué hablamos de energía acá? Porque cuando nosotros hablamos de que nos estamos alimentando, pues el propósito es obtener energía para las funciones vitales. O sea, el flujo alimenticio es pues un flujo de energía que va a obtenerse, como les digo, inicialmente desde el sol. Los productores primarios o las plantas lo van a obtener de ahí, y ese flujo de energía va a trasladarse a los siguientes niveles. ¿Se traslada toda la energía? No, definitivamente no. Por eso es que les explicaba el otro día en la clase presencial, les indicaba que no es el rectángulo alimenticio, es la pirámide. No es el rectángulo energético, es una pirámide. ¿Por qué es una pirámide? O sea, ¿qué significa esto? No es
arbitrario que se hace esta forma. Si acá abajo se encuentran las plantas, por ponerles un ejemplo, digamos que aquí está el 100% de la energía que había disponible en esa comunidad. Acá son las plantas, son la base, ¿verdad? En este nivel, o sea, de esta energía, de este 100% que está acá, se dice teóricamente, según el diezmo ecológico, que a este nivel solo le va a corresponder un 10% de esa energía. ¿Por qué? Porque la otra pues se queda en el sistema. Y de este, en el siguiente nivel, pues va a quedar un 1% de esa energía inicial y así sucesivamente. Estas leyes que gobiernan el flujo de la masa y la energía, se las resumí en 3 básicamente. La ley de Lavoisier es un enunciado que dice que en toda reacción química la masa se conserva. O sea, si yo tengo reactivos químicos acá, después de la reacción química la cantidad de masa es la misma. O sea, los reactivos y los productos son iguales. Esto desde un punto de vista muy general, ¿verdad? La masa siempre se va a conservar al igual que la energía. En la página 38, ya a partir de acá, esto está en la página 38, las leyes de la termodinámica, ¿verdad? Que son 2, que la primera es la conservación de la masa y la energía, la ley de la conservación, que dice, ¿verdad?, que la energía se transforma, ¿verdad?, no se destruye, por decirlo de una forma muy simple. Y la otra es la ley de la entropía. Son 2 leyes termodinámicas que dice que en las reacciones químicas hay una pequeña pérdida de energía en forma de calor. Cuando nosotros hablamos de la ley la ley del diezmo ecológico, es lo que les explicaba anteriormente, que en el paso de la energía en la cadena por ejemplo, de los productores a los herbívoros y de los herbívoros a los carnívoros y así, siempre se va obteniendo o van tomando solo un 10% de la energía que había disponible inicialmente. Por eso es que en la cadena, ¿verdad?, siempre hay menos cantidad de organismos. O sea, por ejemplo, hay menos carnívoros que herbívoros y así sucesivamente. O sea, se va reduciendo la cantidad desde el punto de vista ecológico, equilibrado. Okay, vamos a ver aquí rápidamente que es una pirámide trófica, que esto no es otra cosa que una forma, muestra la cadena alimentaria, ¿verdad?, de una manera vertical. Esto nosotros lo veíamos desde que estaba en la escuela. Se indica como una secuencia de quién se come a quién, dicho sencillamente. Y pues ahí podemos observar dónde están los productores, los herbívoros, los carnívoros, ¿verdad? Y así hasta ya obtener los últimos consumidores. Esto es muy simple. Entonces, pirámides, pues tenemos 2 tipos de pirámides. Existen las pirámides de energía, que obviamente muestran el flujo energético, que fue la que les mostré anteriormente, y están las pirámides de biomasa, que obviamente muestran la cantidad según masa que se puede obtener o que se observa en una comunidad biológica. Ustedes pues comprenderán que cuando se hacen esquemas, ya sea de cadenas alimenticias o de pirámides, pues se está tomando una representación gráfica muy limitada de la complejidad que hay en un ecosistema. Entonces se hacen como una de esas, de la gran red que hay, pues lo que se toma es como un gráfico que represente
quién se come a quién, aunque no sea así de estricto, ¿verdad? Porque obviamente si ustedes ven en una cadena alimenticia como esta que se encuentra acá, no es que a la oruga siempre se la come un camaleón, se la puede llegar a comer un pájaro, se la puede llegar a comer, ¿verdad? Hay muchos otros carnívoros primarios. Lo mismo que no es que el camaleón siempre se lo va a comer una serpiente, o sea, hay un sinnúmero de cadenas alimentarias. Entonces, de acuerdo con los niveles tróficos que se establecen en las pirámides, ¿verdad? Cuando un consumidor primario inicia la depredación, se va a establecer una cadena alimentaria. Entonces ya ahí eso es una secuencia lineal de organismos. A través de esa secuencia, los nutrientes y la energía pasan de un organismo a otro, mediante el consumo, pues obviamente. Entonces así en una cadena alimentaria cada organismo ocupa un nivel trófico diferente que está definido dependiendo de la transferencia de energía. Entonces, como les indicaba, esto va a depender de qué punto de vista lo veamos, porque si usted se comió un emparedado de carne, entonces usted, en la carne usted estaría, digamos, está desde el pasto, luego la vaca, si es carne de res, y luego el humano. Pero como el emparedado, entonces usted estaría ahí como consumidor secundario, digamos. Pero si analizamos el tomate que usted le puso o los pepinos que usted le puso a ese emparedado, entonces usted sería nada más del pepino al humano, o del tomate al humano, o sea, usted sería herbívoro. Entonces por eso es que el ser humano pues es un poco más complejo, ¿verdad? El ser omnívoro, y las cadenas pues van a estar representadas dependiendo de qué es lo que nosotros analicemos. Ok, en la página 44 y 45, como siempre, habla de acciones humanas que pueden afectar los ecosistemas y las acciones humanas que pueden ayudar a mejorar esos ecosistemas. Es importante que las leamos. En las páginas 46 y 47 hay un repaso de conceptos de los que vimos anteriormente, ¿sí? Ya como más definidos. Entonces vamos a revisar en la página 48 para que les quede claro qué es lo que tenemos que hacer. Esta parte de la GTA, está muy sencilla porque básicamente nos preguntan conceptos que ya están allí en el folleto. Solo vamos a revisar en cuáles páginas están para que ustedes completen esta parte, que es bastante breve también. La pregunta número 1 dice: ¿cómo los organismos ocupan diferentes niveles tróficos? Ok, entonces con esto vamos a indicarles en cuál página. En la página 33 en la sección 2.1, en ese párrafo al principio, pues ahí la primera parte les explica o les introduce cómo es que los organismos ocupan los niveles tróficos. La 2 nos pregunta: ¿cómo fluye la energía a lo largo de los niveles tróficos según las maneras en las que se obtienen energía los seres vivos? Okay, vamos a ver. La número 2 es cómo es que se da ese flujo de energía. El tema del flujo de energía está en la página 38. Ahí está la pregunta: ¿cómo se da el flujo de energía? Entonces en el párrafo 1, donde explica claramente, y está la pregunta, de hecho es ella ahí, cómo se da el flujo de energía. La número 3 pregunta: ¿cómo se explica las relaciones de dependencia entre organismos en un ecosistema según los conceptos de materia y energía?
Nuevamente en la página 33, 2.1, pero en la segunda mitad del párrafo que está ahí. Ahí está más resumido. Nos pregunta la número 4, ¿cómo se explica la bioacumulación de sustancias, por ejemplo las nocivas? Bueno, esto sí es importante que hagamos pues acá una breve explicación. Anteriormente yo les estaba explicando que la energía, conforme se aumentaba la pirámide, se iba tomando una menor cantidad. O sea, si tenemos un 100% de energía en las plantas, para los herbívoros solo queda un 10 y luego los carnívoros primarios solo les queda un 1 y así sucesivamente. Por eso es que hay menos organismos conforme avanza la pirámide. El punto acá es, cuando nosotros hablamos de bioacumulación de sustancias nocivas, las sustancias nocivas, por ejemplo, un veneno, el DDT, por ejemplo, que es el dicloro-difenil tricloroetano, que se han hecho bastantes estudios, se sabe que las sustancias tóxicas, como están acumuladas sobre todo en la grasa, conforme se aumenta la cadena alimenticia, se presenta más toxicidad. O sea, la bioacumulación va aumentando. Esto está en la página, vamos a buscarla, página 39. Donde dice qué relación tiene la ley del diezmo ecológico con el número de individuos de las especies, y allí se explica la magnificación ecológica. Y ahí especifica las sustancias nocivas. Es básicamente lo que les dije, pero eso está con mis propias palabras, entonces es bueno que lean ese párrafo que está ahí. Luego, en la 5, ¿cómo se explica la interdependencia de la vida en el sistema Tierra? Pues la interdependencia básicamente se explica a través del flujo de materia y energía, de una forma muy sencilla. La 7 y la 8 nos pide que expliquemos qué es un desintegrador, descomponedor, detritívoro, consumidor primario, secundario, terciario y cuaternario, y que demos ejemplos. Esos están todos en la página 35. Las 7 y la 8, perdón, pero no les dije las 6. Ok, las 6, pregunta qué es un productor, 7 y 8. Están en las páginas 34 y 35, todos. Es solo definir lo que está allí. Luego, en la 9 también. La 9 porque pregunta qué es un insectívoro, allí mismo está. En la 10 pregunta qué es una comunidad biológica, está en la página 33. Ok, ahora vamos a explicarles qué tienen que hacer en la 11. En la 11 hay una figura, un cuadrito, donde representa o grafica a las plantas, dice luego oruga, rana, serpientes, setas, búho. Entonces están las plantas, está una planta y la oruga se come a la planta, ¿verdad? Entonces ahí arriba de las plantas ustedes pueden observar que hay un cuadrito. Entonces ustedes van a indicar, por ejemplo, arriba de las plantas, la planta es un productor, ¿verdad? Ese sería
el primero. Y abajo dice, explique la razón por la que asignó cada nombre a la lista. Entonces aquí en el número 1, ustedes me van a definir productor. Luego sigue la oruga. Ustedes pues a la oruga les van a escribir consumidor primario. Ese sería su cuadrito número 2. Entonces aquí en el 2 me van a definir que es un consumidor primario, que eso sería lo que justificaría por qué usted lo clasificó de esa manera. ¿Verdad? Así de simple. Luego, en la página 51, siguen las preguntitas. Como pueden ver, son puras definiciones. La 1 nos pregunta cómo la vida se mantiene en un ecosistema y está establecida por la energía captada de los productores. ¿Por qué? Porque se produce la molécula de glucosa y se transfiere la energía. Voy a escribírselos de una vez. A los demás organismos. Así es como se mantiene la vida. Así es como las plantas nos mantienen a todos. Esa sería la 1. La 2 pregunta qué relación tiene la fotosíntesis con la llamada productividad primaria. Pues la fotosíntesis es la que produce la glucosa. Lo van a escribir como se los estoy diciendo, no como se los estoy escribiendo. La número 3 pregunta, ¿cómo la disponibilidad de agua, luz y la temperatura, o sea, la parte abiótica, influye en la productividad de un ecosistema? Pues porque la fotosíntesis depende de eso. La fotosíntesis necesita de esas variables abióticas. O sea, la fotosíntesis se da a partir de agua, luz, temperatura. La 4 nos pregunta cómo los niveles de contaminación afectan las cadenas alimenticias. Bueno, eso pueden escribirlo ustedes con sus propias palabras. Obviamente, para darles unos ejemplos, si las aguas se encuentran contaminadas, no van a cumplir de la misma manera el proceso que respecta. Si hay deforestación, pues va a disminuir la productividad a nivel ecológico, por ponerles un ejemplo. Eso es a criterio personal. Luego la 5 nos pregunta, ¿cómo creen que se produce la transferencia de energía y la materia a lo largo de una cadena o red trófica completa? Bueno, ahí preguntan que cómo creen, pero ya se les dijo claramente qué ocurre, según lo dice la página 39, ahí está la explicación, mediante la relación del diezmo ecológico. Ahí está el párrafo donde habla del diezmo ecológico, que es cómo se transfiere esa energía. La número 5, esa era. Esta es la 5. La 6 dice, ¿qué nivel de afectación considera que tiene el ser humano en las cadenas alimenticias? Igualmente eso es a criterio personal. Allí ustedes tienen igualmente una referencia en la página 44 de las acciones humanas que afectan las cadenas tróficas. Por último, en la página 52
tenemos un mapa conceptual. Recuerden que un mapa conceptual es una serie de figuras geométricas que ustedes van a completar. Entonces, allí en el mapa conceptual que ustedes deben completar, dice arriba niveles tróficos. ¿Verdad? Que son 3. Los productores, los consumidores, ahí ustedes tienen el espacio para llenar esto, y los descomponedores. Entonces, acá dice son consumidos por, bueno, son consumidos por los consumidores primarios, ¿verdad? O si quieren escriben por los herbívoros, es lo mismo. Bueno, los consumidores primarios, perdón, y ahí dice se llaman herbívoros. Y luego les pide un ejemplo. Entonces un ejemplo ahí sería un venado, ¿verdad? Y luego consumidores, acá donde dice consumidores, dice pueden ser, digamos, vamos a poner otro ejemplo aquí, consumidores secundarios, y se llaman, ¿cómo se llaman los consumidores secundarios? Carnívoros. Tengan cuidado que esta terminación boro va con V. Carnívoros, herbívoros. Un ejemplo de un carnívoro puede ser un león, un tigre, cualquiera que coma carne. Y los descomponedores, dice allí, descomponen restos de materia orgánica, ¿verdad? Y se llaman, bueno, ustedes pueden usar ahí el que quieran, porque hay varios ejemplos. Entonces, digamos que si ustedes utilizan, ponerles un ejemplo de los que están aquí. No sé dónde están, bueno, pero si ustedes utilizan, recuerden que descomponedores, ustedes tenían una clasificación ahí, por ejemplo, los saprófitos. Si ustedes utilizan ahí saprófitos, entonces si quieren usan acá bacterias, por ejemplo, y ya, y eso sería todo. Allí en la página 52 nos hace una serie de preguntas, pero son de respuesta rápida. Esas las pueden contestar ahí. Por ejemplo, la primera dice, ¿cuál nivel trófico realiza el proceso de fotosíntesis? ¿Verdad? Los productores, nada más, solo escriben ahí productores. La 2 dice, ¿cuál es la diferencia entre un consumidor primario y uno secundario? Y el consumidor primario se alimenta de plantas y el secundario se alimenta del consumidor primario. Entonces hay un ejemplo, el gusano y el pájaro, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una cadena alimenticia y una red trófica? En esa sí tengan cuidado que no vayan a pensar que es lo mismo, o sea, obvio, se están pidiendo la diferencia. Entonces, la red trófica es la manera gráfica en que se representa una cadena alimenticia, ¿verdad? Como quien dice, la cadena alimenticia es lo que ocurre en realidad y la red trófica es la representación gráfica. Allí cuando les pregunta qué es biomasa, ¿verdad? Pueden hacerlo, o sea, la cantidad de masa viva.
nada más, así de sencillo, cantidad de masa viva. ¿Cuál es la diferencia entre una pirámide trófica de energía y una de biomasa? En la trófica se muestra quién consume a quién. En la energía se muestra el paso de energía y en la de biomasa pues se muestra el paso de masa viva. ¿Qué tiene que ocurrir para que la biomasa de los productores aumente? Bueno, debe haber más disponibilidad de producción de la materia prima inorgánica que necesitan. Luego nos preguntan ¿qué puede hacer que la biomasa de los productores disminuya? La contaminación es una forma de disminuirla, ¿verdad? ¿En qué posición de la pirámide trófica están los carroñeros? En la última posición, en la punta. ¿Por qué ocurre el proceso de biomagnificación con algunos plaguicidas? Porque los plaguicidas, algunos, pueden acumularse en la grasa y se transfieren de un nivel al otro, de un nivel energético a otro. ¿Qué beneficios le trae a los ecosistemas la acción de los descomponedores? Bueno, los descomponedores pues obviamente van a regresar esa materia prima al sistema. ¿Cuál materia prima? La de la materia en descomposición. ¿Cuál es la diferencia entre una cadena alimenticia y una red trófica? Creo que eso ya lo habían preguntado. Sí, en la 3 es la misma respuesta. Justifique si el ser humano es herbívoro, carnívoro u omnívoro. Bueno, somos omnívoros porque consumimos de todo. Yo siempre les doy una guía, ¿verdad? Ahí básicamente para que su respuesta esté guiada dentro del marco más correcto, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, estamos para servirles. Con esto estaríamos finalizando y hasta acá la página 52 finaliza la GTA de septiembre. Bueno, espero bienestar para ustedes y sus familias y nos estamos viendo en la clase presencial.